cielo, nos inclinamos ante tu presencia en esta hora de la tarde. Las palabras del Salmo 55 dicen: tarde, mañana y al mediodía oraré y clamaré en voz alta y tú oirás mi voz. Líbranos de la batalla que está en contra nosotros. Fortalécenos en estas escenas finales de la historia de la tierra. Concédenos poder hoy para que podamos vivir una vida que sea agradable a tus ojos. Te agradecemos por la seguridad de la salvación. Nos rendimos ante ti. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Saludos. Bienvenidos a este aumento de energía del mediodía. Lunes 4 de abril del 2022. Este es su oasis espiritual en este viaje de peregrinación. A los espectadores internacionales, los que nos ven por primera vez, sean todos bienvenidos a esta oleada de energía del mediodía. Amados, a medida que avanzamos en esta presentación, quiero que nos centremos en las escrituras de Proverbios 23 y el verso 23, donde la Biblia dice que debemos comprar la verdad y no venderla. Debemos comprar la verdad y no venderla. Amados, no estoy seguro si podremos cubrir todas las cosas que el Señor ha puesto en mi corazón, pero por la gracia de Dios voy a intentar hacerlo. Si no, entonces regresaremos a una hora señalada. Miren de lo que vamos a hablar hoy. Este es el profeso presidente adventista del séptimo día, el presidente de Zambia. ¿Y qué le está promocionando? ¿Qué le está bendiciendo? El culto dominical. Es así, hermanos y hermanas. Miren esto. Este es el presidente Ichalima. Miren esto, mis amigos. Aquí en su página de Facebook, el 3 de abril del 2022. Miren a la derecha de su pantalla. Estas son sus palabras. Estas son sus palabras, no las mías. Señor, en este domingo oramos para que todos los servicios religiosos que se están llevando a cabo en nuestro país experimenten tu presencia y poder manifiesto. El domingo, todos los servicios religiosos dominicales que se están realizando en todo el país experimenten la presencia de Dios y poder. Amados, ¿cuáles son sus pensamientos sobre eso? ¿Y este es un adventista del séptimo día profeso haciendo tal declaración? Amados, la última vez que revisé mi Biblia me dijo que la presencia de Dios se encuentra principalmente en los que guardan el séptimo día, en las iglesias que honran su día santo, el séptimo día. Lucas capítulo 4 y verso 16. Como era de costumbre, Jesús entró en la sinagoga en el día de reposo, el séptimo día de la semana. La presencia de Dios entró. Este hombre está promocionando la adoración dominical, bendiciendo la adoración dominical. Y déjame decirte esto. Si yo tuviera que comprometer la verdad bíblica para asegurar un cargo o una posición, yo preferiría no postularme para ese cargo. Y si ya estuviera en ese cargo, yo inmediatamente renunciaría. Mi salvación es más importante que un cargo civil o un cargo secular público. Este hombre está promoviendo lo que la palabra de Dios degrada. Este hombre está bendiciendo lo que las palabras de Dios maldicen y condenan. La adoración al sol está condenada en las Escrituras. A lo largo de todas las Escrituras te daré una. Ezequiel capítulo 8. Verso 16 al verso número 18. Por cierto, volveremos aquí. Ok. Y continúa diciendo, la palabra es roja. La primera dama y yo deseamos a todos los cristianos servicios de adoración bendecidos y alegres este domingo. Piensen en eso, hermanos y hermanas. Amado, esa es una farsa. Y este hombre, Ichalima, no es un ignorante en lo que él está diciendo y lo que él está haciendo. Eso es blasfemia, sacrilegio
en el más alto orden. Pero de nuevo, antes de que me introduzcan más en esto, simplemente voy a darte una base y a dar un poco de contexto antes de esta publicación que él hizo el 3 de abril de este año. Síganme en esta tendencia. Este es el profesor adventista del séptimo día, Ichalima. Ok, noten aquí, mis amigos. Recientemente, él se reunió con el Papa Francisco. Él promovió la fraternidad humana del Papa, que no es más que una sola religión mundial. Él continuó diciendo el presidente de Zambia, Ichalima, que él sabe que el Papa es un jesuita, aquí en la palabra roja, y el Papa es de la orden de los jesuitas. Está ahí, hermanos y hermanas. Este hombre es ignorante. No, él no es un ignorante. No es un ignorante. Y quiero compartir contigo lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 9 y el verso número 39. La Biblia dice, Jesús hablando, y Jesús dijo, para juicio he venido a este mundo, para que los que ven no vean, y para los que ven sean cegados. Verso 40, y algunos de los fariseos que estaban con Cristo oyeron estas palabras y le dijeron, ¿estamos nosotros ciegos? Verso 41, Cristo respondió, si ustedes estuvieran ciegos, ustedes no tendrían pecado, pero ahora que ustedes dicen que vemos, por lo tanto, sus pecados permanecen. Ese es el punto, hermanos y hermanas. Este hombre no está ciego. El Papa es de la orden jesuita. Eso significa que él sabe que es un hombre de pecado. Ok, hermanos y hermanas. Como dice la Biblia en Mateo 16, verso 24. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? No es de extrañar que la palabra de Dios es clara. Su pueblo no debe buscar estos cargos públicos. Vienen con compromisos, comprometiendo la fe de la Biblia, de la religión bíblica. Mateo 16, 25. ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Debemos comprometer nuestra fe solo para recibir aplausos y solo para asegurar un cargo público? Dios no lo quiera. Miren a Daniel 1, Daniel 2, Daniel 6. Miren esto, hermanos y hermanas. El objetivo, la meta del jesuitismo. Por cierto, ¿qué pensará el pueblo de Zambia? ¿O qué pensaría? ¿Qué ellos pensarían del presidente por el que votaron? Si el pueblo de Zambia recibiera el conflicto de los siglos con la Biblia King James y leyeran y estudiaran los capítulos en el conflicto de los siglos, aquellos que abordan específicamente el catolicismo romano y la orden jesuita, esos capítulos que destacan los objetivos, las metas, el objetivo del jesuitismo, ¿qué pensarían del presidente? ¿Qué pensarían si estudiaran Apocalipsis 3 y Daniel 7 y otras escrituras que mencionan las metas y objetivos del papado? Esas metas y objetivos que son perjudiciales para nuestra libertad de conciencia. Aquí vuelvo a mi pregunta. ¿Qué ellos pensarían del supuesto presidente, que es un profeso adventista del séptimo día? Eso creo. Muchos de ellos lo llamarían un vendido. Muchos de ellos lo llamarían un Judas. Muchos de ellos lo llamarían un traidor. Muchos de ellos lo llamarían una persona que comete traición. A propósito, el presidente de Zambia, Ichalima, miren amigos, él reconoce que la Iglesia Católica es un faro de esperanza y la conciencia de la nación. ¿Dónde está su conciencia, mis amigos? Está en su mente, la conciencia de la nación.
¿No se está cumpliendo Apocalipsis capítulo 17? Verso 13, estos tienen una misma mente y un mismo sentir, y dan su poder y fuerza al papado, que es la bestia, y luego harán la guerra con el pueblo de Dios, guerra con Cristo, en la persona de sus santos. Amados, no voy a aguantar mucho hoy, porque esto es inconcebible. Lo que este profeso adventista del séptimo día, presidente de Zambia, él no solo está hablando, él también está haciendo. Ok, amigos. Ahora miren. Él hace estas declaraciones. Miren cuidadosamente. Aquí, él está planeando una misa allí en Zambia. Ese es el presidente Ichalima. Organizó una misa católica en la Casa del Estado, que no es más que promover, blasfemar a Dios, blasfemar la verdad de Dios, blasfemar al pueblo de Dios. Blasfemar al pueblo de Dios es una blasfemia, hermanos y hermanas. Otra vez, si esto viene con el cargo de ser presidente de Zambia, no me postularía para ese cargo, ni permanecería en el cargo. Yo renunciaría. Mi salvación es más importante. Y es evidente que para el señor Ichalima, es más, él está más preocupado sobre su imagen, sobre el dinero, sobre el cheque de retiro, sobre su carrera y actividades seculares. Él está más preocupado de eso que su propia salvación personal. Y la influencia que él está haciendo, él está resumando y llevando eso a la población. Hermanos y hermanas, ahí está. Eso es un sacrilegio, una blasfemia. Esta gente haciendo misa, la misa papal. Y eso es blasfemia. Y esto es lo que está promoviendo ese profeso adventista del séptimo día. Miren lo que dice el titular, el presidente Ichalima. Da gracias a la Iglesia Católica por la buena doctrina. Miren las palabras rocas. Él dice, me encanta leerlo por mí mismo. Y la doctrina de la Iglesia Católica lo que busca es más que solo una guía espiritual, sino que también resolver problemas económicos y sociales. Miren las palabras azules. Voy a colaborar con el gobierno y la Iglesia. El hombre llamó a la Iglesia Católica, a la doctrina de la Iglesia Católica buena. Amado, que este hombre está bebiendo. Este hombre está borracho del vino de Babilonia. Él está borracho. Eso es así, hermanos y hermanas. Este hombre no es inocente ni ignorante. No. Él es culpable y él conoce y él sabe lo que él está haciendo. Y es por eso que lo que está haciendo el presidente Ichalima es grotesco. Llega al cielo y eso apesta en el cielo. Llamando la doctrina de la Iglesia Católica una buena doctrina. ¿Qué la Biblia dice en Isaías capítulo 5 y verso 20? Hay de los que llaman al mal bueno. La doctrina católica romana no es buena, es mala. Y hay un ay para el presidente Ichalima. Ay. Y no es de extrañar que Cristo, en el primer advenimiento, mirando directamente a los fariseos y los saduceos, a los escribas, a los sacerdotes, a los ancianos de su iglesia profesa, les dijo, ay. ¿Por qué? Ay de los que le llaman al mal bueno. Ay de los que llaman al mal bueno. ¿Cuál es el siguiente paso? Ay del que le llama a lo bueno malo. Miren con cuidado, a los que ponen oscuridad por luz. ¿Y cuál es la siguiente? A los que llaman luz, a los que llaman las tinieblas luz. Ellos ponen lo amargo por el dulce. ¿Y cuál es la siguiente oración? Ellos llaman a lo dulce amargo. Y el verso 23 dice que ellos justificarán a los malvados, aplaudirán a los malvados.
Alabarán a los malvados, alabarán al hombre de pecado. Al hombre de pecado, eso es lo que está haciendo este presidente, eso es lo que está haciendo el presidente de Zambia. ¿Y cuál es el siguiente paso en el verso 23? Una vez que justifican a los malvados, una vez que alaban al hombre de pecado, ellos condenarán a los santos de Dios, perseguirán a los santos de Dios, matarán a los que guardan los mandamientos de Dios, condenarán al ostracismo a los que creen en la Biblia, a los cristianos, marginarán a la gente fiel de Dios, y eso viene. Por cierto, voy a llegar a esto. El escenario se está preparando, hermanos y hermanas. Y por cierto, ya me referí a este segmento hace varias semanas, y ¿saben qué? Estos líderes de la conferencia, la unión allí en Zambia, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, dijeron, miren qué dijeron, miren esto. Nos gustaría abordar que el video que se hizo viral, supuestamente realizado por un pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, nuestra posición es que ese pastor que habla en ese video no es un ministro genuino del Evangelio en nuestra iglesia. Bueno, él no está en buena y regular posición con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Las palabras de fondo ahí. Ok, amigos, en otras palabras, en lugar de condenar lo que está haciendo este señor, ellos están silenciando a los centinelas, ellos están silenciando a los que están haciendo la protesta, ellos están silenciando al mensajero fiel de Dios. Y les arrojó bolas negras. ¿A quiénes? A los mismos suyos, afirmando que él no está en la conferencia, que él es un pastor independiente de la conferencia adventista del séptimo día. ¿Por qué? Eso no importa. El problema aquí es que lo que este hombre está haciendo, el Ichalima, la verdad de lo que él está haciendo es una apostasía. El burro de Balaam no fue a ninguna iglesia. El burro de Balaam no asistió a la iglesia adventista del séptimo día. El burro de Balaam no estaba en las iglesias del pueblo hebreo. El burro de Balaam no fue bautizado en la iglesia adventista del séptimo día. El burro de Balaam no predicó desde un púlpito adventista. El burro de Balaam era independiente de la iglesia adventista del séptimo día en la época de Moisés, en las orillas del Jordán. Pero Dios habló y predicó a través del burro de Balaam. Ok, amigos. El gallo en el primer advenimiento no asistió a la sinagoga judía. El gallo no era miembro de la sinagoga judía. El gallo no predicó en una de esas iglesias judías, pero el gallo cantó 3 veces. Predicó una protesta tan poderosa contra Pedro. Ok, amigos, ¿por qué? Porque Pedro negó a Jesús. Porque Pedro negó la verdad. Porque Pedro negó el camino. Porque Pedro negó la fe. Porque Pedro negó. Pedro se apartó. Así que Dios necesita un burro de Balaam hoy. Dios necesita algunos gallos hoy para cantar. Oh, desearía poder cantar. Desearía poder cantar para despertar a estos apóstatas. ¿Ustedes saben qué? Le dije, amigos. Miren esto aquí. La conferencia de Zambia continuó diciendo, escuchen, solo por si ustedes no lo vieron, la Iglesia Adventista del Séptimo Día defendió la visita del presidente al Papa. Dice, la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Zambia ha defendido la visita del presidente Ichalima al Vaticano para reunirse con el Papa Francisco la semana pasada. La Iglesia también ha declarado que el supuesto pastor adventista que se volvió viral en las redes sociales cuando condenó la visita ya no pertenece, ya no es un miembro de la Iglesia Adventista. Eso fue un informe de una prensa secular en Zambia.
Ahora, ¿cuál fue el informe? Miren esto, mis amigos. Miren qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Llamando a la doctrina de la Iglesia Católica buena, amados. No se equivoquen acerca de esto. Este presidente, el presidente Ichalima, actualmente no es diferente de Acán. En Josué capítulo 7, sí, miren, Acán, en Josué capítulo 7. Hermanos y hermanos, por cierto, ¿qué le pasó a Balaam? Él se perdió. Y si este hombre no se arrepiente públicamente y cae sobre la roca, él se perderá. Y su influencia llevará a otros a perderse, formando una solidaridad muy unida con el papado. Volvamos aquí. Josué capítulo 7, versículo 21. ¿Qué dijo Acán? Dijo que vi entre los despojos una prenda babilónica. ¿Una qué? Una prenda de Babilonia tan buena. ¿Y qué dijo el presidente Ichalima? Él agradeció a la Iglesia Católica por la buena doctrina. La Iglesia Católica, por si te lo perdiste, es Babilonia, de acuerdo a Apocalipsis 17, el verso del 1 al 6. Este es Acán. ¿Y qué le sucedió a Acán? Él fue cortado, fue quemado, apedreado hasta morir. ¿Qué le sucedió a la esposa de Acán? ¿Qué le pasó a la casa de Acán? Se perdieron por resultado de la apostasía, por la blasfemia, por su acto atroz. Y eso fue una advertencia, hermanos y hermanas. Se erigió un monumento, un montón de piedras, como una advertencia. ¿Espera que me calle? Y sea como la mayoría de estos perros mudos, predicadores en el púlpito de la iglesia adventista, en las conferencias, en las escuelas, en las universidades, en los sindicatos, en las divisiones. Dios no lo quiera. Haré una protesta solemne, contundente, contra estas atrocidades despreciables del presidente Ichalima, así como Acab. Este es un crimen en contra de la fe de Dios, la verdad del pueblo de Dios, de Cristo en sí mismo. Por cierto, vamos a eso ahora. ¿Te acuerdas del titular con el que comencé? Es algo que salió ahora, el 3 de abril, por lo que fue un telón de fondo. Vamos a esto. Ahora, dice Ichalima, este domingo oramos que todos los servicios religiosos que se están llevando a cabo en nuestro país experimenten tu presencia y poder manifiesto. Ahora tiene sentido, porque este hombre, Ichalima, está promoviendo la unión del papado con Roma. No es ninguna sorpresa. Ahora él tendría el objetivo absoluto, la audacia de decir: estoy orando a Dios, Señor, por favor, revela tu presencia y poder en los que observan el domingo. En otras palabras, la gente debería ser capaz de encontrar la salvación manteniendo un culto los domingos en la iglesia. Si ese es el caso, ¿dónde está el llamado de Apocalipsis 18, verso 1, 2 y el versículo 4? El énfasis en el versículo 4. ¿Dónde está el llamado de Apocalipsis 14 y versículo 8? Salgan de Babilonia. ¿Dónde está ese llamado? Amado, ese llamado está tan lejos de los líderes de la conferencia en Zambia y de este presidente. Está tan lejos que incluso tienen una máscara sobre su boca. Miren eso. La primera dama y yo deseamos a todos los cristianos la bendición de adoración en este domingo. Me pregunto, voy a decir algo. Me pregunto si él hizo alguna declaración respecto a las iglesias adventistas. Ahora, esto es lo que él dijo acerca de la adoración de los domingos.
Ahora, el segundo punto, incluso si fuera a hacer una declaración exaltando la adoración del sábado, no lo absuelve de este crimen contra Cristo, contra las palabras de Cristo. La gran controversia entre Cristo y Satanás siempre se ha tratado de adoración. Eso es todo, hermanos y hermanas. Mateo 4, verso 10. Todo se trata de adoración. Los que adoran al sol, los paganos, versus a los que adoran el séptimo día, al Dios que creó todas las cosas, al Creador. Esa es la gran controversia. Y eso apesta en el cielo lo que Él está haciendo. Eso es picante a las fosas nasales de Cristo. ¿Y ellos esperan que yo me calme, mis amigos? Por cosas como esta, yo estoy siendo vilipendiado. Oh, sí, ellos me castigarán. ¿Por qué? Porque estoy llamando a los líderes al arrepentimiento. Ok, hermanos y hermanas, echemos un vistazo a esto a medida que avanzamos. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esto, mis amigos? Piensen en eso. Y por cierto, recién salido de la prensa de nuevo, hace 3 horas. Miren, el presidente de Zambia y Chalima se reunió con el presidente de Ruanda, llamado Paul Kagame. Ahora firmaron un acuerdo. Ellos firmaron un acuerdo de comercio e inversión entre ambos países. En este segmento no voy a profundizar en lo que fue todo sobre el acuerdo. Eso es minúsculo a donde voy ahora mismo. Eso es minúsculo. Miren cuidadosamente, hermanos y hermanas. Ruanda, amado, otra vez, hago una pregunta. Si la gente en Zambia tomara el conflicto de los siglos y la Biblia y ven cuál es el objetivo y cuáles son los objetivos del jesuitismo y del papado, ¿qué ellos dirían, que ellos pensarían, que ellos harían con este presidente Chalima o un profeso adventista del séptimo día? Ok. Entonces, todo lo que ellos tienen que hacer es conseguir el conflicto de los siglos y obtener la Biblia y también mirar las grandes atrocidades. Sí, sí, amigos. Los grandes crímenes contra la humanidad. Lo que el papado hizo, esos crímenes que el papado cometió, y ellos verían lo que viene para Zambia y lo que viene para todos los países que se unen con el papado o protestan contra el papado. ¿Recuerdan a Ruanda? Miren esto, hermanos y hermanas. Ruanda. ¿Cómo ocurrió el genocidio en Ruanda? ¿Habrá una masacre sangrienta por mandato de Dios que mantendrá a la gente en estos últimos días? Según las Escrituras, eso está en Apocalipsis 12 y verso 17. La gente de Zambia y adventistas del séptimo día, todo lo que tienen que hacer es volver al 1994. No al 1894, no fue en el 1794, no en el 1694, no en el 1594, no en el 1494. ¿Entienden el punto? Fue en el 1994. Tú estás viendo los crímenes del papado, los diabólicos actos draconianos del papado, y este es un poder. El presidente Hichilema está apoyando, está exaltando, y está propagando sus doctrinas y políticas. Es a este poder que el supuesto adventista del séptimo día, el presidente de Zambia, también está promoviendo y apoyando. Amados, vuelvo a decir de nuevo, este hombre no está ciego.
Él está engañado, él está borracho. Miren esto, hermanos y hermanas. Por cierto, yo cubrí esto hace varios meses. Y cuando terminé, recibí varios correos electrónicos, llamadas telefónicas de personas de Ruanda que una vez vivieron allí. Todavía hay gente allí diciendo, pastor, usted dio en el clavo. Esa historia es correcta. Miren esto, hermanos y hermanas. Y por cierto, tal como sucedió en Lucas 17, versos 30, versículo 32, que dice, recuerden a la esposa de Lot. Digo, recuerda a Ruanda. ¿Por qué están ocurriendo todos estos eventos simultáneamente? El presidente de la Iglesia Adventista de Zambia se une con el papado. Ese es el vínculo del papado. Entonces, el presidente de Zambia, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se une con Ruanda. Miren esto, hermanos y hermanas. Ahí está en la pantalla. Miren una visión general. Ruanda, ¿cómo ocurrió el genocidio? La palabra roja. El movimiento cristiano democrático en Bélgica y el Vaticano fueron actores principales en el genocidio de Ruanda. Próximo. El gobierno de Bélgica dio poder a la Iglesia Católica para gobernar a Ruanda. Próximo. Al lado de los Tutsis. Los Tutsis. Los Tutsis una vez fueron apoyados por el Vaticano. Miren cuidadosamente. Pero luego, cuando quisieron independizarse, los Tutsis, cuando buscaron la independencia del Vaticano y se inclinaron hacia el comunismo, movimiento equivocado. Miren ahora. Vean. Entonces Pío XI lo condenó y luego vino el efecto dominó. El movimiento internacional democrático y el Vaticano cambiaron y apoyaron entonces, ya no apoyaron más a los Tutsis, entonces empezaron a apoyar a los Hutus. Miren aquí. ¿Y qué empezó? Después empezó una guerra tribal. Bueno, aquí mismo, debe entender que esto no fue solo una guerra tribal. Esa es la apariencia, esa es la cubierta, pero debajo de esa chapa fue una guerra espiritual. Sí. Oh, querido, ¿tú quieres independizarte del Vaticano? ¿Cómo tú te atreves a protestar contra el Vaticano? ¿Cómo te atreves a negar su doctrina y llamar que su doctrina no es buena? ¿Cómo te atreves a separarte del catolicismo romano? ¿Cómo te atreves? Próximo. Miren la pantalla. La Internacional Demócrata Cristiana y el Vaticano utilizan los medios de comunicación para difundir sus propagandas. Los medios de comunicación para difundir sus propagandas. Los medios de comunicación para difundir sus propagandas. Y los llaman cucarachas a los Tutsis. Eso es la historia. Los Tutsis fueron llamados cucarachas, Satanás, malditos por Dios. Los Tutsis fueron llamados serpientes. Por cierto, el Vaticano significa serpiente. El conejo llamando al burro orejón. Eso es, mis amigos. Esto no es más que la máquina de propaganda de poner a otras personas en contra de Ruanda, en contra de esta clase de individuos. ¿Pueden verlo, mis amigos? ¿Pueden verlo? Es así que funciona el Papa. Miren aquí. Y aquí viene de nuevo la máquina de propaganda. El Papa jesuita dice que todos aquellos que siguen inflexiblemente la ley de Dios, están los mandamientos de Dios, los que guardan el sábado, están enfermos. Ellos están enfermos. Está ahí, mis amigos. El mismo papado lo dijo. Miren aquí, amigos. Dice él que están enfermos. Ok, veamos la palabra azules. Los Tutsis ahora, así que una vez fueron consecuencias de la máquina de propaganda que envenenó las mentes de los residentes.
contra los Tutsis. Miren lo que pasó. ¿Qué sucedió, amigos? Los Tutsis fueron encarcelados por protestar contra el Vaticano. El Vaticano controlando a los líderes gubernamentales de Ruanda. ¿Qué está pasando ahora en Ruanda? ¿Qué está pasando ahora en Zambia? El Vaticano está controlando a los líderes de Zambia. El Vaticano está a cargo. Es así. Así que este profeso adventista del séptimo día está bajo el papado. Y Chalima, él está abrazando, está cortejando al Papa de Roma, y él sabe que ese es un jesuita. Hermanos, miren lo que pasó después. Las palabras azules. Aquí viene el Papa Juan Pablo II. Visitó Ruanda en septiembre del 1990. Eso fue aproximadamente 3 años y medio antes del genocidio, en abril. En junio del 1994. Y ese es el periódico. Miren, hermanos y hermanas, miren la pantalla. ¿Qué le viene a la mente? 3 años y medio antes del genocidio. ¿Recuerdan la destrucción de Jerusalén? ¿Ustedes recuerdan eso, amigos? Cuando llegó Cestio en el año 66 después de Cristo, y fue aproximadamente 3 años y medio después, antes del 80, en el 70, fue cuando Tito, el general Tito, entró a Jerusalén y derrocó a Jerusalén. El papado no cambia. Roma le dio al papado el poder y el asiento y gran autoridad para que no pierda la conexión entre la Roma pagana, el Imperio Romano y el papado. Sigamos adelante. Miren estos, amigos. El Vaticano tenía un monopolio de la educación de los ruandeses. Ruanda se convirtió, ¿en qué se convirtió? Se convirtió en el ideal cristiano, el reino de Dios en la tierra. Pero el papado dijo, no en nuestros ojos, no. A menos que se unan con el papado, lo reduciremos. Esta es la oración que yo quiero que ustedes vean. La primera oración. Yo conectaré ahora esto con el presidente Ichalima, el presidente adventista. Miren la primera oración. El Vaticano tuvo un monopolio en la educación de los ruandeses. Miren esto, que está en la pantalla aquí mismo. Este es el presidente de Zambia, Ichalima, el adventista. Él dice que el Papa pertenece a la Orden de Jesús y que el papado ha tenido una profunda influencia en el sistema educativo de Zambia durante más de un siglo. Próximo. Las palabras azules. Él agregó que la Iglesia Católica también ha seguido desempeñando un papel fundamental en las áreas de la educación. Amados, amados. Este es un crimen, lo que este hombre está promocionando. Y observe lo que dice aquí. El Papa Francisco ha pedido perdón por el papel de la Iglesia Católica Romana en el genocidio de Ruanda. Oh, por favor, perdónennos. Oh, nos disculpimos. ¿Se disculpan? Miren la pantalla aquí. ¿Se disculpan? ¿Se disculpan? Muchas de las víctimas, miren la palabra roja, muchas de esas víctimas murieron a mano de sacerdotes, clérigos y monjas. Hermanos y hermanas, eso suena así. No solo los líderes católicos romanos fueron culpables, no solo. Los líderes adventistas del séptimo día, los profesos líderes, los pastores, también estuvieron implicados. También hubo hermanas, culpables por masacrar
por masacrar a sus propios compañeros adventistas del séptimo día. No fue solo una guerra tribal, fue una guerra espiritual contra el Vaticano, contra el papado y los adventistas del séptimo día. Una solidaridad con el papado en 1994, hermanos y hermanas. ¿Cuántos murieron? Miren el número. Más de 800,000. Miren eso, amigos. A propósito, nos disculpamos, pero dice el conflicto de los siglos, página 571. El Papa se disculpa, dice que ella ha cambiado. Miren ahora, Apocalipsis 13 y el verso 2. Jeremías capítulo 13 y verso 23. Amados, ¿están listos ahora? Ustedes saben, en este punto yo no voy a poder cubrir todo lo que planeé cubrir. Miren esto. Esto es aquí, amigos. No hay santuario, no hay lugar donde se escondan. Ruanda, el renacimiento y la reforma de Ruanda. Y esto fue publicado por la revista Spectrum. Miren el párrafo. Ruanda en ese momento era una de las naciones más cristianas del mundo. Miren eso. Sobre el 90% de la población eran creyentes profesantes. Esto no era solo una guerra tribal, era una guerra espiritual. Leamos. De hecho, con más del 10% de toda la población siendo bautizada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Los líderes de la Iglesia describieron a Ruanda como el país donde más adventistas había en el mundo. El país donde había más adventistas del mundo. Esto sucedió en el 1994. El día en que los profesos adventistas del séptimo día masacraron a su propio pueblo. La prensa secular, The Guardian, miren el título, dice, el pastor que llevó a los Tutsis al matadero no está en la cárcel. Si él no se arrepiente, ¿tú crees que él no estaría en la cárcel de los hombres? Pero él va a recibir la cárcel de fuego y azufre que lo está esperando. Miren la pantalla, amigos, aquí. ¿Cuánto de esto debo darle? Mire el título. El pastor adventista del séptimo día de Ruanda y su hijo, quien tenían el techo de una iglesia, tenían el techo de una iglesia, removieron el techo para exponer a los Tutsis que estaban refugiados, para que los atacantes lo agarraran, y ellos fueron condenados por genocidio, por la ONU, por el Tribunal de Crímenes de Guerra de la ONU. Pero Ruanda, hasta hoy, no están presos. Miren, ellos no se escondieron. Miren la palabra roja. Amados, ¿ustedes saben lo que me viene a la mente? No hay ningún lugar, amigos, donde esconderse. Amós capítulo 5 y verso 19. Es como si un hombre huyera de un león y entra a una casa, la casa, la iglesia, y apoya su mano en la pared y una serpiente lo muerde. Estos adventistas del séptimo día corrieron en busca de refugio del león de Babilonia, del papado. Ellos corrieron a buscar un refugio y se escondieron en la iglesia y se escondieron en hogares adventistas. Se escondieron en iglesias adventistas, pero los pastores de la iglesia adventista lo expusieron a sus depredadores, lo expusieron a los aliados del Papa, lo expusieron a los hombres que tenían a Satanás. Amós 5, verso 19 y verso 18 habla del día del Señor, y eso es lo que viene, hermanos y hermanas. Y es por eso que digo que es criminal
que la conferencia de la Iglesia Adventista en Zambia apoye, propague lo que está haciendo el presidente Hichilema. Mas, sin embargo, a mí me están refutando y están diciendo que no soy un adventista de buena fe, que no soy un pastor adventista. Ellos son apóstatas, son abominables. Miren la pantalla aquí, la palabra roja. Los 2 hombres fueron condenados por genocidios y complicidad de genocidios, conspiración para comunicar en genocidios y crímenes de lesa humanidad por ayudar a la matanza en el complejo adventista del séptimo día. Déjenme arreglar eso. Se compusieron. Déjenme arreglar esto. Tipo compound. Ok, amigo, eso es lo que estamos viendo allí. Atrás en la pantalla. La matanza de estos cómplices adventistas del séptimo día. Volvamos a la pantalla. Miren las palabras azules. Hoy las cárceles en Ruanda tienen un gran número de adventistas. Estas son personas que estuvieron compuestas. Amado, esto no es solo alguien que leyó un artículo de un periódico. Este es un relato de primera mano. Y está en la pantalla ahí mismo. Se lo dije. Les digo que la gente me envió un correo diciéndome que sí, pastor. Esto sucedió. Me enviaron correo y me llamaron. Mire las pantallas azules. Hoy. Esto dice hoy. Las cárceles en Ruanda tienen un gran número de adventistas que han estado implicados en el genocidio. Lea el resto, la palabra roja. Durante el genocidio, un testigo dijo que algunos adventistas del séptimo día, mantuvieron su adventismo. ¿Cómo fue eso? Escrupulosamente, descansando de matar, de masacrar, de mutilar, de masacrar en los sábados. Oh, ¿tú sabes? Es el sábado. No vamos a matar a ningún Hutu, a ningún Tutsi. El sábado. Eso es lo que te estoy diciendo. Era más simple que una guerra tribal. De hecho, era una guerra espiritual. Y ellos sabían exactamente lo que estaban haciendo. No hay diferencia. Ese es el mismo espíritu que se reveló en la cruz. La crucifixión de Jesucristo. ¿Tú recuerdas lo que dijo el jefe de los sacerdotes? Lo que dijeron los fariseos cuando Cristo estaba en la cruz. El viernes, el día de preparación, el 6º día de la semana. Apresurémonos, porque vamos a quebrantar el sábado. Vamos a bajar a este hombre, vamos a romper su pierna para que podamos apurar la crucifixión. Porque ellos dijeron, el sábado se acerca. El sábado se acercaba. Es el mismo espíritu satánico. ¿Cuántos testigos tenemos? Tenemos 2 testigos. En la boca de 2 o 3 testigos que se establecieron, cada palabra, y esto se va a repetir, mis amigos. Miren su pantalla. Mientras se acerca una tormenta, una gran clase que ha profesado fe en el mensaje del tercer ángel, pero que no han sido santificados a través de la obediencia a la verdad de Dios, abandonarán su posición y se unirán a las filas de la oposición. Escuchen esto, mis amigos. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder por su fe, estos apóstatas son los agentes más eficientes de Satanás para tergiversarlos, acusarlos mediante informes falsos e insinuaciones para incitar a los gobernantes contra ellos. ¿Y a qué lleva esto? Lleva a que se unan con el mundo.
Y eso es lo que hace el presidente Hichilema. Está allí. Se está uniéndose con el mundo, dice. Y participando, uniéndose con el papado, llamando que la doctrina del papado son buenas. Y los líderes de la conferencia adventista del séptimo día se están uniendo con el papado y lo están apoyando. Están apoyando al presidente de Zambia. Ahí está, mis amigos. Está en la pantalla. Está claro ahora. Ellos han venido a ver los asuntos casi de la misma manera. Y cuando se presente la prueba de la ley dominical, están preparados para elegir el lado fácil y popular. Hombres de talentos, hombres de talentos. ¿Qué significa eso? Bueno, un presidente. Significa pastores, sí. Hombres profesos de talentos que se agradaban y se regocijaban en la verdad, emplearán sus poderes para engañar y extraviar las almas. Ellos se convertirán en los más acérrimos enemigos de sus antiguos hermanos. Sucedió en el 1994, sucedió en el primer advenimiento. Judas se convirtió en el más acérrimo enemigo de Cristo, de los discípulos de Cristo. Judas Iscariotes. ¿Hay un Judas Iscariotes en la casa? ¿Hay una serpiente en la casa? Sí. Hay serpientes en la casa. ¿Dónde, pastor? ¿Dónde? Mira aquí, amigo. Serpientes en la casa. Amados, ¿ustedes saben qué? Yo sabía que no sería capaz de cubrir todo esto. Desearía haberlo hecho. Pero ¿ustedes saben qué? Por la gracia de Dios, volveremos y diremos algo más. Ahora, ¿ustedes comprendieron, amigos? ¿Ustedes comprendieron lo que cubrimos hoy? ¿Se dieron cuenta de la tormenta que se avecina? ¿Ustedes se dieron cuenta de que la tormenta está casi aquí? ¿Se dieron cuenta que los hombres están actualmente tomando sus lados? Con la mayoría, no con Cristo, sino con el poder del anticristo. Ustedes pueden ver dónde estamos. Abran sus ojos, hermanos y hermanas. Señor, unge nuestros ojos con vista celestial para que podamos ver. Y si tú dices que no eres ciego, entonces tu pecado permanece. Se avecina una tormenta. Y es por eso que digo, huye de cada iglesia local apóstata, cada iglesia adventista del séptimo día que sea apóstata, donde hayan pastores. Huye, donde hayan ancianos que están promoviendo la apostasía, que están promoviendo el jesuituismo y el ecumenismo. Huye de esa iglesia, huye de esas escuelas, de esas universidades, donde están promoviendo las mismas falacias, herejías, que son enemigas de nuestras almas. Se acerca una tormenta y debemos continuar la protesta. La protesta continúa, pero el Señor será el refugio en el momento de la tormenta. Amigos, si pensamos que estas cosas son teorías abstractas, espera. Pedro no creyó en Cristo. Cristo sabía que había un traidor dentro de ellos. Y Cristo sabía que el traidor era uno de ellos. Cristo sabía que el traidor sería el enemigo y que se encontraba en nuestra propia casa. Somos mucho más, tenemos más que temer de los de adentro que los que están afuera. Cristo lo sabía. ¿Y qué dijo? Velar y orar. Velar y orar. Una vez más. Velar y orar. Para que no sean engañados, para que no caigan en tentación, para que no sean sonámbulos, para que no estén durmiendo. ¿Qué Cristo nos está diciendo? Velemos y oremos. Velad y orar. Puede que te sientas débil físicamente, mentalmente, espiritualmente, pero recuerda, el espíritu de hecho está dispuesto. ¿Qué espíritu? El Espíritu de Dios está de hecho dispuesto.